Cuando pensamos en terapia de compresión, seguro lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, un vendaje apretado, ¿no? Pero la ciencia que hay detrás es muchísimo más precisa de lo que parece. Vamos a sumergirnos en por qué la presión no es solo apretar, sino que es literalmente una dosis médica. Para entender esto a fondo, primero vamos a ver la paradoja de la presión. Después, diferenciaremos entre materiales elásticos e inelásticos. Luego, vamos a poner la presión bajo el microscopio para ver los datos. Resolveremos el misterio de la presión que desaparece y al final juntaremos todas las piezas del rompecabezas. Muy bien, empecemos por el principio, por el problema central que ha estado presente en este campo por mucho, mucho tiempo. A ver, es una pregunta que parece obvia. Uno tendería a pensar que cualquier vendaje apretado hace más o menos lo mismo, ¿cierto? Pues resulta que esa suposición es uno de los errores más comunes. La ciencia nos muestra una realidad mucho más compleja. Y aquí está la idea central, el corazón de este análisis. La presión no es solo una fuerza general, es como la dosis de un medicamento. Si es muy poquita, no hace efecto. Si es demasiada, puede hacer daño. La cantidad exacta lo es todo. Y el gran problema es que, a pesar de lo importante que es, por años y años en los estudios sobre compresión, casi nunca se reportaba la presión real que se estaba aplicando. Imagínense, era como comparar dos medicamentos sin saber los miligramos de cada uno. Obviamente, esto hacía que los tratamientos fueran inconsistentes y que los resultados fueran súper difíciles de replicar. Ok, para entender la dosis, primero hay que entender las herramientas que la administran. Y en este mundo de la compresión tenemos a dos protagonistas pero muy diferentes. La diferencia es fundamental y la analogía es perfecta. Un material elástico es como una bandita de goma. Se estira un montón y mantiene una presión constante sobre la pierna sin importar si la persona está quieta o caminando. En cambio, un material inelástico es como un cinturón de cuero. Casi no se estira y funciona más bien como una pared rígida contra la que los músculos empujan cuando se mueven. Entonces, ¿cómo medimos esta diferencia de una forma científica? Bueno, para eso existe algo llamado índice de rigidez estática, o SSI por sus siglas en inglés. Es bastante simple en realidad. Mide qué tanto sube la presión cuando una persona pasa de estar acostada a ponerse de pie. Básicamente le pone un número a la rigidez del material. Y la regla es muy sencilla. Si el SSI es mayor a 10, estamos hablando de un material inelástico, uno de alta rigidez. Este genera una alta presión de trabajo cuando los músculos se activan. Si el SSI es menor a 10, entonces es un material elástico. Así de simple. Bueno, suficiente teoría. Vamos a la evidencia. ¿Qué pasa en la vida real cuando medimos la presión que ejercen estos materiales mientras están en acción? Miren esto. Con las medias elásticas, la presión en reposo, o sea, acostado, es de 25 milímetros de mercurio. Al ponerse de pie, sube un poquito, a 33, y al caminar, casi no cambia, 34. Como ven, es una presión bastante estable, bastante constante. Pero ahora, comparen eso con el vendaje inelástico. La diferencia es brutal. La presión en reposo ya es mucho más alta, 65. Pero ojo, al ponerse de pie se dispara hasta 88 milímetros de mercurio. El cambio es drástico. Y justo ese pico, esa es la clave de todo. Esa altísima presión de trabajo crea un efecto de masaje súper potente cada vez que el músculo se contrae. Como el material inelástico no cede, la presión interna sube muchísimo y ayuda a bombear la sangre y el líquido linfático con una eficacia que el material elástico simplemente no puede igualar. Pero aquí la historia se pone todavía más interesante. Resulta que esa presión tan poderosa de los vendajes inelásticos no se queda ahí. De hecho, empieza a desaparecer casi desde el primer momento. El dato es increíble. En tan solo una hora, la presión en reposo de un vendaje inelástico puede caer un 38%. Pasa de 65 a solo 40 milímetros de mercurio en una hora. Claro, uno ve ese número y lo primero que piensa es, uy, ¿el vendaje dejó de funcionar o es que el material es de mala calidad? Parece una falla, ¿no? Pues la respuesta es fascinante. La presión cae por dos motivos. Una pequeña parte, sí, es porque el material se asienta, pierde un poquito de tensión,
pero la gran mayoría de esa caída se debe a que el tratamiento está funcionando. La hinchazón baja, la pierna reduce su tamaño y por lo tanto el vendaje queda un poco más suelto. Así que esa caída de presión en realidad es una señal de éxito. Ok, con todo esto ya sobre la mesa, podemos empezar a unir los puntos y sacar conclusiones prácticas. La pregunta no es qué material es mejor en general, sino cuál es el indicado para un objetivo muy específico. Esta tabla lo resume de maravilla. Si el objetivo es simplemente reducir hinchazón, o sea, edema, una presión moderada es suficiente y ambos materiales pueden funcionar. Pero, si el objetivo es mejorar el flujo sanguíneo, la hemodinámica, se necesita una presión de trabajo alta, de 60 a 80 al estar de pie. Y ahí, el material inelástico es, por mucho, la mejor opción. Y esta es la gran ventaja de los materiales inelásticos para pacientes que se mueven. Permiten tener una presión en reposo más baja, que es mucho más cómoda incluso para dormir. Pero en cuanto la persona se para y camina, ¡pum!, entregan esa presión de trabajo altísima y súper efectiva. Por supuesto, todo esto depende de algo fundamental, la aplicación. De nada sirve tener el mejor material del mundo si no se pone con la tensión correcta. Y los estudios demuestran que, muy a menudo, los vendajes se aplican demasiado flojos. Por eso son tan importantes las innovaciones como los indicadores de presión que vienen impresos en algunos vendajes, porque ayudan a asegurar que se aplique la dosis correcta. Así que, para resumir, no existe una mejor terapia de compresión universal. La clave del éxito es, primero, un diagnóstico preciso para saber cuál es el objetivo del tratamiento. Y segundo, elegir el material cuyas propiedades físicas, o sea, su dosis de presión, se alineen perfectamente con ese objetivo. Y es por eso que los investigadores hacen un llamado a la acción muy claro. Para que la ciencia pueda seguir avanzando, es fundamental que en los futuros estudios se informe siempre la dosis exacta de presión aplicada, especificando dónde se midió y en qué postura estaba el paciente. Ya no basta con decir vagamente se usó compresión. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si entendemos que la presión es una dosis tan específica como los miligramos de una pastilla, ¿se está aplicando realmente este nivel de precisión en la práctica clínica de todos los días? La evidencia sugiere que todavía queda un largo camino por recorrer, pero la buena noticia es que la ciencia ya nos está marcando la ruta a seguir.